¿Alguna vez te has sentido completamente confundido después de una reunión en el trabajo, cuestionando si tu versión de los hechos podría estar equivocada, aún teniendo la certeza absoluta de que estabas en lo correcto? Si respondiste que sí, lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el abuso invisible en el trabajo y, más importante, sobre cómo protegerte legalmente. Carl Jung predijo que las sombras no integradas de las personas se manifestarían de formas cada vez más destructivas en la sociedad moderna. Y hoy, en 2025, vemos exactamente eso sucediendo en los entornos corporativos. Sé lo frustrante que es cuando sales de una reunión sintiendo que tu cordura fue cuestionada y lo perturbador que es cuando nadie a tu alrededor parece notar los patrones de manipulación que estás experimentando. Pero aquí está la parte extraordinaria. La tecnología de inteligencia artificial finalmente ha validado las predicciones de Jung de una manera que nos permite no solo identificar estos patrones, sino también protegernos legalmente contra ellos. En los próximos 25 minutos vas a descubrir 5 derechos legales específicos que puedes usar hoy para protegerte contra el gaslighting en el trabajo, incluyendo una herramienta de IA que detecta manipulación con 99% de precisión y puede generar evidencias admisibles en el tribunal. Estas no son solo conceptos teóricos, son herramientas prácticas que puedes usar inmediatamente para protegerte contra el gaslighting en el trabajo. Carl Jung predijo hace más de 100 años los patrones exactos de manipulación psicológica que hoy los tribunales reconocen como acoso, y como especialista en psicología junguiana aplicada al ambiente corporativo, descubrí cómo usar estas predicciones para protegerte legalmente. Lo que descubrí te va a impactar. Jung no solo anticipó los mecanismos de manipulación psicológica que vemos hoy, sino que también nos proporcionó las herramientas para desarmar estos ataques utilizando el propio sistema legal. Intro-End. Vamos a empezar con algo que puede parecer sorprendente. La proyección de la sombra que Jung describió no es solo un concepto psicológico abstracto, es un mecanismo de abuso que ahora los tribunales reconocen como una forma de acoso psicológico. Y esto nos lleva a tu primer derecho legal fundamental. En mayo de 2025, los tribunales federales establecieron algo revolucionario. Un ambiente de trabajo hostil ya no se limita únicamente a la discriminación tradicional o al acoso sexual. Ahora incluye específicamente la manipulación psicológica sistemática que Jung denominaba proyección de la sombra. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Cuando tu jefe proyecta sus propias inseguridades y fallas no resueltas en ti, creando un patrón de culpabilización constante, poner en duda tu realidad e invalidación de tus percepciones, esto ahora es legalmente reconocido como crear un ambiente hostil. Jung explicaba que cuando una persona no integra sus aspectos oscuros, sus fallas, miedos e inseguridades, inconscientemente los proyecta sobre otros. En el ambiente corporativo, esto se manifiesta cuando un gerente o supervisor sistemáticamente te hace dudar de tu propia competencia, memoria o percepción de la realidad. California expandió su ley de órdenes de restricción temporal en enero de 2025 para incluir específicamente el acoso psicológico basado en proyección. Esto significa que si logras documentar un patrón de comportamiento donde tu superior jerárquico consistentemente
Niega tus recuerdos de conversaciones o eventos, insiste en que estás interpretando mal situaciones obvias, te atribuye fallas que claramente no son tuyas, o crea narrativas donde tú siempre eres el problema. Tienes base legal para buscar protección judicial. Jung sabía que cuando nuestra conexión con nuestra propia verdad interior es sistemáticamente atacada, perdemos acceso a lo que él llamaba función trascendente, nuestra capacidad de navegar conflictos internos y externos de forma saludable. Pausa por un momento y reflexiona. ¿Ya has pasado por esto? ¿Has salido de una reunión preguntándote si tu propia percepción estaba correcta? Si es así, escribe sí en los comentarios. Lo que te voy a mostrar a continuación va a validar completamente tu experiencia. ¿Alguna vez has salido de una reunión sintiéndote completamente confundido sobre lo que realmente pasó? Como si tu versión de los hechos no pudiera estar correcta, aunque tengas la certeza absoluta de que estabas en lo cierto. Este es el efecto de la proyección de la sombra sistemática y ahora tienes protección legal contra esto. Pero aquí hay algo fascinante. Protegerte del primer derecho que acabamos de discutir requiere algo que Jung consideraba fundamental: traer conciencia a lo que estaba oculto. Y esto nos lleva directamente a tu segundo derecho legal, que transforma esta sabiduría junguiana en una herramienta práctica poderosa. Jung siempre enfatizaba la importancia de la conciencia, sacar a la luz aquello que estaba oculto en las sombras. En el contexto legal moderno, esto se traduce literalmente en tu derecho de hacer consciente y documentado aquello que tu abusador prefería mantener en las sombras de la negación plausible. La documentación se vuelve crucial aquí, y esto nos lleva directamente a tu segundo derecho legal: el derecho a la documentación y grabación de interacciones profesionales. Este derecho ha evolucionado de manera significativa en 2025, especialmente con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial especializadas en detectar patrones de manipulación psicológica. En 38 estados de Estados Unidos, incluyendo ahora Texas y Florida, después de los cambios legislativos de 2025, tienes el derecho legal de grabar conversaciones en el trabajo sin el consentimiento de la otra parte, siempre y cuando participes en la conversación. Esto se llama consentimiento de una parte y está específicamente diseñado para proteger a empleados del abuso psicológico. Ahora viene la parte que te va a dejar sin palabras. Lo que estás a punto de descubrir sobre documentación va a cambiar completamente cómo percibes tus interacciones en el trabajo. En serio, vas a querer tomar nota de esto. Pero aquí es donde la tecnología de 2025 hace esto verdaderamente revolucionario. Una herramienta llamada Gaslighting Check fue desarrollada usando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que pueden identificar patrones de manipulación psicológica con 99% de precisión. Esta IA fue entrenada específicamente en los patrones de proyección de la sombra que Jung describió. Cuando cargas grabaciones de tus interacciones profesionales en esta plataforma, puede identificar no solo las palabras que se están usando, sino los patrones sutiles de lenguaje que caracterizan el gaslighting. Cambios de narrativa, invalidación sistemática, redirección de culpa y creación intencional de confusión. Déjame contarte sobre María, una gerente de proyectos que descubrió esta herramienta después de meses de gaslighting. La primera vez que usó Gaslighting Check durante una reunión, recibió 3 alertas en 15 minutos. Fue como tener un amigo invisible confirmándome que no estaba loca, me dijo.
Esa validación externa lo cambió todo para ella. El proceso de documentación se convierte, irónicamente, en un proceso de individuación junguiana. Cuando empiezas a registrar objetivamente lo que está sucediendo, estás desarrollando lo que Jung llamaba la función observadora, la capacidad de ser testigo de tu propia experiencia sin ser completamente consumido por ella. El proceso de documentación se convierte, irónicamente, en un proceso de individuación junguiana. Cuando empiezas a registrar objetivamente lo que está sucediendo, estás desarrollando lo que Jung llamaba la función observadora, la capacidad de ser testigo de tu propia experiencia sin ser completamente consumido por ella. Piensa en esto, cada registro que haces es un acto de afirmación de tu propia realidad contra intentos sistemáticos de hacerte cuestionar esa realidad. Es literalmente un ejercicio de fortalecimiento del ego consciente contra ataques a tu percepción. La IA Gaslighting Check no solo identifica los patrones, sino que genera informes que son admisibles en tribunal como evidencia de ambiente de trabajo hostil. Estos informes correlacionan comportamientos específicos con definiciones legales establecidas de acoso psicológico. Tienes el derecho legal de usar estas herramientas de documentación y cualquier intento de tu empleador de impedirte grabar interacciones laborales cuando sea legal en tu estado o de acceder a tecnologías de análisis de patrones puede en sí mismo constituir represalia. Ahora, aquí hay algo que Jung predijo y para lo que necesitas estar preparado. Cuando comiences a usar estas herramientas de documentación, la reacción que vas a enfrentar es tan predecible como perturbadora. Y esto nos lleva a tu tercer derecho legal fundamental. ¿Recuerdas la proyección de la sombra que discutimos? Cuando empiezas a documentar y protegerte contra estos patrones, algo predecible sucede. La persona que está proyectando su sombra sobre ti se desespera por detener tu creciente conciencia. Aquí es donde entra la represalia y aquí es donde tienes protecciones legales poderosas. Tu tercer derecho es la protección contra represalias. Pero para entender completamente este derecho, necesitamos comprender lo que Jung llamaba sombra colectiva. Cómo organizaciones enteras pueden desarrollar patrones inconscientes de protección a abusadores. El Workplace Psychological Safety Act, que está avanzando rápidamente en el Congreso con apoyo bipartidario, reconoce algo revolucionario. A menudo, recursos humanos no te protege contra tu abusador, protege a tu abusador contra ti. Esto no es necesariamente malicia consciente, es lo que Jung describiría como una constelación del inconsciente colectivo de la organización. Imagínate esto. Trabajas en una empresa desde hace 5 años. Tu jefe es considerado el niño mimado de la directiva. Cuando finalmente denuncias la manipulación psicológica constante, es como atacar al hijo favorito de la familia. La organización inconscientemente se moviliza para proteger su narrativa sobre esa persona. Y tú te conviertes en la amenaza que necesita ser eliminada. Cuando una empresa invierte años construyendo la imagen y posición de un gerente o ejecutivo, se desarrolla lo que Jung denominaría un complejo organizacional en torno a esa persona. Cualquier amenaza a la narrativa establecida sobre esa persona es inconscientemente rechazada por el sistema, sin importar lo válida que sea la queja. ¿Has notado ya cómo, cuando reportas comportamiento abusivo, de repente comienzan a surgir problemas de rendimiento que nunca existieron antes? ¿Cómo reuniones importantes, casualmente, ocurren sin ti?
cómo tu acceso a recursos o información importante se vuelve misteriosamente más difícil. Estas son manifestaciones de la sombra colectiva organizacional, intentando expulsar lo que amenaza su narrativa establecida. Jung predijo que los sistemas no integrados reaccionarían de esta forma ante cualquier intento de iluminar sus dinámicas sombrías. La ley federal ya prohíbe represalias contra empleados que presentan denuncias de buena fe sobre acoso o discriminación. Pero las expansiones de 2025 reconocen específicamente patrones sutiles de represalia que son característicos de situaciones de gaslighting, aislamiento social sistemático, exclusión de comunicaciones importantes, cambios repentinos en los criterios de evaluación del rendimiento y reasignación de responsabilidades sin justificación clara. El aspecto más poderoso de las nuevas protecciones es que reconocen represalias por poder, cuando a los colegas se les instruye o se les incentiva a aislarte o perjudicarte, aunque no se les haya dado instrucciones explícitas para hacerlo. La ley ahora reconoce que las organizaciones pueden crear campos de hostilidad sin dar instrucciones directas. Más importante, no puedes ser objeto de represalias por usar herramientas de documentación legal, buscar asesoramiento jurídico o implementar estrategias de protección psicológica basadas en evidencia. Cualquier intento de impedirte protegerte legalmente es en sí mismo una violación federal. Jung siempre enfatizó que cuando tomamos conciencia de los patrones inconscientes, a menudo se intensifican antes de transformarse. En el contexto legal, esto significa que debes estar preparado para una escalada en las represalias cuando comiences a protegerte, pero ahora tienes herramientas legales para convertir esa escalada en pruebas adicionales de abuso sistemático. Y cuando logras documentar tanto el abuso original como los patrones de represalias, algo poderoso sucede. Construyes una base legal que Jung reconocería como la sombra hecha visible. Estas pruebas documentadas se convierten en el fundamento para algo que puede parecer imposible, pero es completamente real. En 2025, tu cuarto derecho legal, reparación financiera por daños emocionales intencionales. Ahora te voy a contar algo que puede literalmente poner dinero en tu bolsillo. Y no estoy hablando de centavos, estoy hablando de cantidades que pueden cambiar tu vida financiera para siempre. Tu cuarto derecho legal representa quizás la evolución más significativa en la jurisprudencia de 2025. El reconocimiento legal de que el gaslighting sistemático constituye imposición intencional de sufrimiento emocional, comúnmente conocida como IED, Intentional Infliction of Emotional Distress. Jung comprendió que cuando alguien ataca sistemáticamente su conexión con su propia realidad interior, los daños resultantes son profundos y duraderos. No es solo estrés, es una fragmentación de lo que él llamaba la función trascendente, su capacidad de integrar experiencias conflictivas en una comprensión coherente del mundo. Los tribunales de 2025 comenzaron a reconocer patrones específicos de daños psicológicos asociados al gaslighting en el lugar de trabajo. Ansiedad crónica relacionada con la validación externa, depresión derivada de la desconexión de la intuición interior, dificultades para tomar decisiones debido a la confianza socavada, e hipervigilancia resultante de ataques sistemáticos a la percepción. ¿Alguna vez has tenido ese momento frente al espejo donde ya no reconoces en quién te has convertido? Donde la persona confiada que eras parece haber desaparecido. Esto tiene nombre: fragmentación de la función trascendente. Y ahora,
Esto también tiene valor legal. Pausa por un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces has salido de una reunión sintiendo como si tu propia cordura hubiera sido cuestionada? Este sentimiento ahora tiene un nombre legal y vale dinero. Lo que hace que las reparaciones por 2180 sean especialmente poderosas es que reconocen que los daños van más allá de la pérdida de salario u oportunidades profesionales. Compensan por la violación de tu integridad psicológica, algo que Jung consideraba sagrado y fundamental para el desarrollo humano saludable. Para establecer un caso de IIED relacionado con el gaslighting, necesitas demostrar 4 elementos: comportamiento extremo y ultrajante por parte del abusador, intención de causar sufrimiento emocional severo o negligencia imprudente. Respecto a esa posibilidad, causación, el comportamiento causó tu sufrimiento y sufrimiento emocional severo resultante. La inteligencia artificial se vuelve crucial aquí nuevamente. Las herramientas de análisis de patrones pueden demostrar la naturaleza sistemática e intencional del comportamiento abusivo. Cuando la IA identifica patrones consistentes de invalidación, negación, redirección de culpa y creación de confusión a lo largo de meses o años, esto establece la intencionalidad necesaria para casos de segunda edición. Jung siempre enseñó que nuestras heridas, cuando se integran adecuadamente, se convierten en fuentes de nuestra mayor fortaleza. En el contexto legal, esto se manifiesta cuando transformas tu experiencia de abuso en evidencia jurídica poderosa y, eventualmente, en reparación financiera y cambio sistémico. Los valores de acuerdo en casos de IIED relacionados con el gaslighting en el lugar de trabajo en 2025 variaron de $50, 000 a $2. 3 millones, dependiendo de la severidad de los patrones documentados, la duración del abuso y la evidencia de daños psicológicos duraderos. Respira profundo por un momento. Sé que es mucha información, pero necesitas entender cada palabra que acabas de escuchar puede valer miles de reales en tu cuenta bancaria. ¿Y el próximo derecho? Ese va a parecer cosa de película de ciencia ficción, pero tal vez el aspecto más transformador sea que el proceso legal en sí mismo se convierte en un acto de reconstrucción de tu soberanía psicológica. Cuando articulas claramente ante un tribunal lo que te hicieron y por qué eso fue perjudicial, estás ejercitando exactamente la función que el gaslighting intentó destruir: tu capacidad de confiar en tu propia percepción y articular tu verdad con claridad y autoridad. Literalmente estás practicando lo que Jung llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, libre de las proyecciones y manipulaciones de otros. Y el sistema legal se convierte en tu aliado en este proceso de recuperación psicológica. Pero imagina si pudieras ir más allá de solo reaccionar al gaslighting después de que sucede. ¿Y si existiera una forma de detectar intentos de manipulación en el exacto momento en que están ocurriendo? Lo que te voy a mostrar ahora va a parecer ciencia ficción, pero está sucediendo en 2025 y puedes usar esto hoy. Esto nos lleva al desarrollo más extraordinario de 2025. Tu quinto derecho legal, el derecho a la detección tecnológica de manipulación en tiempo real. Esta es verdaderamente la convergencia del insight psicológico de Jung con las capacidades tecnológicas más avanzadas de nuestra era. Por primera vez en la historia, puedes tener validación externa objetiva de patrones de manipulación en el momento en que están sucediendo.
La tecnología de detección de gaslighting en tiempo real funciona a través de aplicaciones móviles que analizan conversaciones en vivo usando procesamiento de lenguaje natural avanzado. Cuando activas la función de análisis de integridad de conversación, la IA monitorea indicadores lingüísticos de manipulación, cambios súbitos de narrativa, contradicciones factuales, patrones de invalidación y técnicas de redirección. Lo que hace esto psicológicamente revolucionario es que resuelve el problema central del gaslighting, el aislamiento de la víctima con sus propias dudas. Jung sabía que cuando nuestra percepción es sistemáticamente atacada, empezamos a dudar de nuestra propia capacidad de discernir la realidad. Pero cuando tienes validación tecnológica objetiva de que los patrones de manipulación están realmente ocurriendo, tu confianza en tu propia percepción se restaura. Imagina tener un amigo invisible que te susurra al oído: está intentando manipularte ahora mismo. Esto no es fantasía, es exactamente lo que hace esta tecnología. La aplicación más avanzada, llamada Truth Witness, fue desarrollada específicamente para entornos profesionales. No solo detecta patrones de gaslighting, genera alertas discretas en tiempo real cuando identifica intentos de manipulación psicológica. Imagina recibir una notificación silenciosa en tu teléfono que dice: patrón de invalidación detectado, mantente centrado en tu experiencia. El aspecto legal es igualmente poderoso. Los informes generados por estas herramientas son admisibles como evidencia en tribunales laborales y acciones civiles. Proporcionan marcas de tiempo exactas, análisis lingüístico detallado y comparaciones con bases de datos establecidas de patrones de manipulación psicológica. Carlos, un director de TI que comenzó a usar el Truth Witness, me contó: en la primera reunión recibí 7 alertas discretas. Cada una decía exactamente lo que yo estaba sintiendo, pero no lograba articular. Era como tener un traductor para la manipulación. 3 meses después, Carlos tenía evidencia suficiente para un proceso que resultó en $180. 000 de acuerdo. Jung enfatizaba la importancia de la función observadora, la capacidad de ser testigo de nuestra experiencia sin ser completamente consumidos por ella. Estas tecnologías esencialmente fortalecen esa función observadora, dándole herramientas objetivas para mantener perspectiva durante ataques a su percepción. El derecho a la detección tecnológica también incluye protecciones específicas. Su empleador no puede prohibirle usar herramientas de análisis de integridad conversacional durante interacciones laborales. No puede disciplinarlo por acceder a tecnologías de validación psicológica. Y no puede exigirle que desactive herramientas de detección, de manipulación durante reuniones o evaluaciones de desempeño. Más fascinante aún, algunas organizaciones progresistas han comenzado a implementar estas tecnologías de manera proactiva como parte de programas de integridad comunicacional, reconociendo que los entornos libres de manipulación psicológica son más productivos e innovadores para todos. La validación externa que brindan estas herramientas es especialmente crucial para las personas que han sufrido gaslighting prolongado. Jung observó que las víctimas de abuso psicológico sistemático frecuentemente desarrollan lo que él llamaba complejo de inferioridad adaptativo. Se acostumbran a desconfiar de sus propias percepciones como mecanismo de supervivencia. Cuando tienes acceso a análisis tecnológico objetivo que confirma, sí, patrones de manipulación están realmente ocurriendo, tu percepción es correcta.
Esto puede ser profundamente sanador y empoderador. Es como tener un aliado psicológico invisible que testifica y valida tu experiencia. La tecnología no sustituye el trabajo interior de integración que Jung consideraba esencial para la sanación completa, pero proporciona la base de validación externa necesaria para que ese trabajo interior sea posible. Cuando sabes objetivamente que tu percepción es confiable, puedes comenzar el proceso de reconstruir la confianza en tu propia sabiduría interior. Muy bien, ahora viene el secreto que abogados especializados cobran 500 reales por hora para enseñarte. Pero lo vas a descubrir gratis en los próximos minutos. Presta atención, porque esto puede valer más que un salario completo. Ahora que conoces tus 5 derechos, aquí está el secreto que los abogados especializados no quieren que sepas. Cómo usar todos ellos juntos en una estrategia que es más poderosa que la suma de las partes. Vamos a integrarlos en una estrategia cohesiva de protección y empoderamiento que combina la sabiduría psicológica de Jung con las herramientas jurídicas más avanzadas de 2025. Aquí está la verdad que cambió mi vida. No se trata de ser víctima o verdugo. Se trata de convertirse en arqueólogo de tu propia experiencia. Cada grabación, cada alerta de IA, cada documento que recolectas es una evidencia de que tu realidad importa. Jung diría que literalmente estás excavando tu sombra proyectada de vuelta. La integración comienza con el reconocimiento de que protección legal y desarrollo psicológico no son procesos separados, se refuerzan mutuamente. Cuando ejercitas tus derechos legales, estás simultáneamente practicando individuación junguiana, afirmando tu realidad, estableciendo límites saludables y resistiendo intentos de definir tu identidad a través de proyecciones externas. Aquí está el plan de batalla simple que puedes implementar esta semana. 1. Configura herramientas de detección en tiempo real para validación continua de tu percepción. 2. Establece protocolos de documentación sistemática usando tanto grabación como análisis de IA. 3. El aspecto más poderoso de este enfoque integrado es que te transforma de víctima pasiva en agente activo de cambio. Jung siempre enseñó que nuestra mayor sanación no viene de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con conciencia y herramientas adecuadas. Cuando combinas conciencia psicológica con protección legal, no solo te estás defendiendo, estás contribuyendo a una transformación más amplia en la cultura organizacional. Cada caso documentado, cada patrón identificado, cada acción legal exitosa crea precedentes que protegen a futuras víctimas. La estrategia también debe incluir cuidado post-trauma. Jung comprendió que la recuperación del abuso psicológico requiere una reconstrucción activa de la conexión con la sabiduría interior. Esto puede incluir terapia especializada en trauma de gaslighting, prácticas de mindfulness para fortalecer la función observadora y trabajo de sombra para integrar aspectos de uno mismo que fueron negados o proyectados durante el abuso. Para un segundo, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Ya no eres víctima, te has convertido en un estratega. ¿Sientes la diferencia? Tu plan de protección debe adaptarse a las especificidades de tu situación, el tamaño de tu organización, las leyes de tu estado, la severidad de los patrones que estás enfrentando y tus recursos financieros y emocionales disponibles. Recuerda, la meta no es solo detener el abuso, es reconstruir tu soberanía psicológica de una manera que sea más fuerte y resiliente que antes.
Jung llamaba a esto compensación, como nuestra psique naturalmente busca equilibrio y crecimiento a través de desafíos. Las herramientas legales se convierten en vehículos para este proceso de crecimiento psicológico. Cuando aprendes a articular claramente tu valor, defender tus límites y exigir trato respetuoso a través del sistema legal, estás desarrollando habilidades de vida que se extienden mucho más allá del lugar de trabajo. Finalmente, mantén perspectiva sobre el contexto histórico más amplio. Estás viviendo en un momento único, donde conocimientos psicológicos profundos convergen con tecnología avanzada y evolución legal progresiva. Las herramientas que tienes disponibles para protegerte contra el abuso psicológico son más sofisticadas y efectivas que en cualquier momento anterior de la historia humana. Y aquí hay algo que Jung comprendería profundamente. No solo te estás protegiendo individualmente, estás participando en un momento histórico en la evolución de la protección de los derechos humanos. Lo que acabas de aprender no son solo estrategias de supervivencia, son herramientas de liderazgo en la construcción de una cultura organizacional más consciente y humana. Estamos literalmente presenciando un momento histórico en la evolución de la protección de los derechos humanos. Lo que acabas de aprender no son solo estrategias de supervivencia, son herramientas de liderazgo en la construcción de una cultura organizacional más consciente y humana. En 2025, Rhode Island se convirtió en el primer estado en aprobar legislación integral de integridad psicológica en el lugar de trabajo, que integra explícitamente principios jungianos de desarrollo psicológico saludable con protecciones legales robustas. Otros estados están observando atentamente y esta legislación puede convertirse en el modelo nacional. Estás en una posición única para influir en esta evolución. Cada vez que usas estas herramientas para protegerte, documentas patrones de abuso o buscas reparación legal, estás ayudando a establecer precedentes que protegerán a incontables otras personas. Jung creía que los individuos valientes que hacen el trabajo de integrar sus sombras y defenderse contra proyecciones tóxicas contribuyen a la sanación colectiva de la sociedad. No solo te estás protegiendo, estás participando en una transformación civilizacional más amplia. El futuro que estamos construyendo es uno donde el abuso psicológico sistemático ya no puede esconderse en las sombras de la negación plausible, donde la tecnología amplifica la sabiduría psicológica en lugar de sustituirla, y donde el sistema legal sirve como aliado en el desarrollo de seres humanos más integrados y empoderados. Ahora, tienes la oportunidad de usar todo esto no solo para protegerte, sino para ayudar a crear el tipo de mundo donde esta protección eventualmente ya no será necesaria. Estás literalmente en una encrucijada histórica. A tu izquierda, seguir siendo víctima silenciosa. A tu derecha, convertirte en parte de la revolución que está transformando los derechos laborales para siempre. Ahora tienes algo que el 99% de las personas nunca tendrá: conocimiento legal específico que puede transformar tu vida profesional para siempre. Estos 5 derechos no son teoría, son herramientas jurídicas reales que funcionan hoy. Esto es lo que necesito que hagas ahora. Escribe en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes después de descubrir que tienes protección legal contra el gaslighting. Voy a responder personalmente a cada comentario porque tu jornada de empoderamiento importa. Si esta información te salvó de un día más de abuso psicológico, entonces mi misión
fue cumplida. Pero para garantizar que nunca más seas víctima, suscríbete ahora, porque la Ley de Seguridad Psicológica avanza por el Congreso en las próximas semanas y necesitas saber exactamente cómo esto afectará tus derechos. El próximo video va a mostrar los 3 cambios legales que entran en vigor en marzo. Perderte esto puede salir caro. Y si conoces a alguien que está sufriendo abuso psicológico en el trabajo, comparte este video. Puede ser exactamente la protección legal que esa persona necesita para transformar su situación. El futuro de la protección psicológica está en tus manos. Úsalo sabiamente.